a Contacto Latino. Hoy les tengo un programa diferente, una invitación muy diferente, porque hoy vamos a hablar de salud. Y para hablar de salud hemos invitado a Paula, la doctora de Colombia, que vive aquí ahora en Myrtle Beach y que nos trae hoy un tema muy importante. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola a todos los invitados. Pues bueno, el tema que tenemos para hoy es sobre hipertensión. La enfermedad vascular es la primera causa de muerte, no en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Le gana al cáncer de seno, bueno, a todos los cánceres. Entonces es un tema que tenemos que abordar y tenemos que aprender sobre él y cuidarnos, porque pues podríamos estar en riesgo. Tienes toda la razón. Yo trabajo como intérprete y voy aquí con la comunidad hispana, los acompaño donde los doctores, y de lo que más se da uno cuenta es de que la persona no sabe que sufría la presión arterial y cuando va al doctor le dice tiene la presión alta. Pero empecemos por lo básico, porque uno habla presión arterial y ahora la verdad no sabe qué es. Yo sé que cuando uno va, a uno le ponen como algo aquí alrededor de la mano, que lo inflan y cuentan. ¿Qué es en realidad lo que están midiendo ahí? ¿Qué es lo que miden? Bueno, la presión arterial de una manera muy coloquial para que todos lo podamos entender es, imaginémonos una casa. El cuerpo humano es la casa y la tubería por donde se transporta el agua son los vasos que nosotros, las arterias y las venas del cuerpo humano. Entonces, ¿qué hace la presión? ¿Qué es la presión arterial? Lo mismo que la presión del agua en una casa. Es exactamente igual. Entonces, imaginémonos la presión del agua en una casa elevada por mucho tiempo. ¿Qué va a hacer? O sea, un chorro que sale duro y que está duro, golpeando, está todo el tiempo duro la presión elevada del agua en la casa. Lo mismo pasa en el cuerpo. ¿Debilita el tubo? Debilita el tubo, okay. Desgasta el tejido interno de los vasos. Y el motor se cansa de estar también produciendo y la presión, empujando. Sosteniendo, a sostener pues esa presión. Ok, entonces es la presión con que la sangre va por las venas en el cuerpo. Vasos, exactamente, es exactamente eso, es la presión que ejerce el líquido que es la sangre en los vasos arteriales. ¿Por qué es que las personas sufrimos de presión arterial o sufren de presión arterial y no se dan cuenta? No les duele de pronto nada o tienen que ir, de pronto piensan que es otra cosa porque finalmente cuando van al doctor dice usted ya lleva mucho tiempo con la presión alta o le dice usted tiene un problema muy grande y la persona no se había dado cuenta. Bueno, la presión arterial es mal nombrada, digamos, como el asesino silencioso, porque es una enfermedad que el daño es lento, no es un daño inmediato, entonces el daño se va haciendo poco a poco. Cuando una persona tiene síntomas es porque ya hay un daño suficientemente grande que hace que ese órgano del que está produciendo síntomas esté afectando su funcionamiento normal. Sí, definitivamente ya algo falló, ya hay una falla, ya hay algo que se nota. Mientras tanto, el daño es lo suficientemente fuerte, o sea, ya hay un daño, nosotros lo llamamos como daño a órgano blanco. Los órganos blancos de la presión arterial son los ojos, el riñón, el corazón y obviamente los vasos. Los ojos, el riñón y el corazón. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los primeros síntomas que las personas que nos están viendo tendrían que mirar? A ver, si siento que por dónde se va a manifestar cuando ya está ese daño, digamos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que identificar nosotros como pacientes, que es cuáles son los factores de riesgo que yo tengo. Okay. Soy obeso, soy fumador, tengo estrés. Todos tenemos estrés. Definitivamente. Tengo una familia que sufre de enfermedades vasculares, tengo un papá que se murió de un infarto, un abuelo que tiene un derrame cerebral. Entonces, esos son factores de riesgo que nosotros tenemos que estar alerta. Tengo una circunferencia abdominal, o sea, soy obeso, más en mi circunferencia abdominal. Esos son unos factores de riesgo que nos puede decir a nosotros, yo puedo tener la presión alta, entonces debería mantener haciéndome mediciones de presión, ¿cierto? No dejar, si de pronto no tenemos la posibilidad de estar yendo constantemente al médico, comprarnos el instrumento que... Pero bueno, ese es más difícil. De pronto pueden ir, yo he visto en las farmacias, en los CVS y en los Walgreens que usted va y lo mete ahí y se lo hace automático.
Bueno, sí, o sea, la idea es estarnos tomando la presión arterial constantemente porque ya identifiqué que tengo esos factores de riesgo. ¿Cómo es el daño que decías, digamos en los ojos? Bueno, lo siguiente es el valor que debe ser, ¿cierto? Ok. Varía, o sea, hay un rango específico que es mayor a 130, 90 es elevada, menor de 110, 70 es baja. O sea, tiene que estar entre 110 y 130, Exactamente. sería, y abajo entre 90 y 70. Exactamente. Para que no esté ni muy baja ni Ni muy alta. Ese es el rango. ¿De qué depende? Por ejemplo, una persona que es joven va a tener la presión con tendencia a estar baja. Entonces, si yo normalmente tengo mi presión en 110, 70, no tengo ningún síntoma y siempre que voy me tomo la presión en ese valor, no es que esté baja, es que esa es mi presión normal. Normal. Esa es mi presión normal. Si una persona la tiene, digamos, 128, no es obesa, no tiene antecedentes familiares de hipertensión, no fuma, no va de ese estrés, y la tienen 125, 85, no es que vaya hacia ser hipertenso, sino que ese es su valor normal, ¿cierto? O sea, de ahí la importancia de que usted establezca esas medidas, para que usted establezca cuál es su normal, porque el normal suyo no necesariamente es el normal de otra persona. ¿Cómo se da cuenta uno? Si tiende a subir, si se la toma constantemente, tiende a subir o tiende a bajar. Entonces, de ahí la importancia, cada que vaya a hacer el mercado, cada que vaya a comprar algo, pues vaya y mídese la presión, empiece a anotarle en un papelito porque esto es importante. El diagnóstico precisamente se hace así, el diagnóstico no se hace con una medida de presión, el diagnóstico se hace con 5 medidas de presión durante días seguidos y en circunstancias pues en donde usted debe llegar, sentarse, esperar 5 minutos, no haber hecho ejercicio el tiempo anterior, no haber tomado café o bebidas oscuras, o estar estresado o haber fumado, porque eso va a alterar la presión arterial. Entonces, y Paula, ¿sabe que sí? Porque cuando yo acompaño, digamos, los pacientes que tienen una cita donde el doctor, o cuando me llaman de pronto que tengo que ir a un hospital y hay una persona que le van a hacer un procedimiento, así se rían, más que todos los hombres, que se me asustan más los hombres que las mujeres con las inyecciones o que les van a hacer, bueno, cualquier tratamiento que sea donde el doctor, así sea donde el dentista, les miden la presión, porque aquí en Estados Unidos se preocupa mucho hasta para ir al dentista, te miden la presión y siempre dicen, está altica, pero es por el susto. sí. Eso se llama la hipertensión de bata blanca, porque es la hipertensión cuando ven la bata del doctor. Exactamente. Esa está buena. Bueno, y entonces, ya sabemos que si entonces la presión está alta, puede tener estos daños y puede ocasionar también la muerte. O sea, ¿qué tan cerca puede estar eso de que tú dices es el asesino? ¿De qué se muere la gente? Bueno, los síntomas, esos son las indicaciones antes de que tengamos la enfermedad. Okay. Cuando ya la enfermedad ha avanzado, ya produce daños en varios órganos. Los principales, el principal órgano es el vaso sanguíneo. Como todo el cuerpo tiene y todos los órganos están llenos de vasos sanguíneos, entonces en los ojos se produce una enfermedad vascular, ocular. El cerebro se pueden producir también hemorragias, ruptura de vasos, derrame, lo que llamamos derrame cerebral. Exactamente, okay. Un derrame cerebral. Infarto en el corazón, y los riñones están completamente ligados a la presión arterial del cuerpo. Por eso es que nosotros nos tomamos un vaso de agua y el volumen sanguíneo no aumenta, sino que el riñón ahí mismo dice, se aumentó el volumen, tenemos que evacuar, y ahí mismo vamos al baño a evacuar ese líquido de más que tenemos en el cuerpo. Entonces el riñón es el órgano principal, el que principalmente se afecta es el riñón, y eso lleva pues a otras enfermedades, ya se asocia a otras enfermedades más graves, más complicadas, y se juntan. Ustedes generalmente ven que el hipertenso les sufre del riñón, el hipertenso sufre de los ojos, sufre de diabetes, porque todos los órganos están interconectados precisamente por los vasos y las hormonas. Finalmente todos los órganos del cuerpo se irrigan con esa sangre, me imagino. Exacto. He oído también, no sé si es, ¿cómo se dice?, mito, de esas cosas que uno se acostumbra, es algo que se repite tanto que termina siendo el normal de todo el mundo, que si a la persona le duele mucho la cabeza es porque tiene la presión alta. Sí, ese es un síntoma muy importante.
La presión, la elevación del dolor, de la presión produce dolor de cabeza, producen hemorragias oculares. Entonces hay personas que se les ve un charquito de sangre en el ojo y es porque hubo un aumento de la presión en la circulación, entonces se rompen esos vasos que son pequeños. Ese podría ser uno de los iniciales síntomas, pero usted se puede tomar una pastilla, un acetaminofén, un ibuprofeno y se le quitó el dolor de cabeza. Entonces es un síntoma muy inespecífico, porque un dolor de cabeza puede ser por muchas cosas, entonces por eso lo ideal es constantemente hacerse la toma de la presión arterial. Bueno, y para las personas que ya han ido al doctor o para las personas que, no para las que digamos que ya están diagnosticadas, para todas las personas que digamos nos lo medimos y bueno, estamos bien, hablaste algo de la dieta, ¿cuáles son las otras que debemos hacer para cuidarnos y tratar de mantener una buena presión arterial? Bueno, son muchas cosas, es un conjunto de un estilo de vida saludable. Lo primero que uno debe hacer es empezar a hacer actividad física. La actividad física. Actividad física es muy importante, no tiene que ser todos los días, suficiente con 3 veces a la semana, 30 minutos, 30 a 45 minutos. Y puede ser solo caminar. Y puede ser solo caminar, o sea, no tiene que ser irse a trotar o a correr no, puede ser solamente caminar, ¿cierto? No sirve, que a veces los pacientes dicen, no, es que yo trabajo todo el día, eso no es ejercicio porque usted trabaja, descansa, entonces no mantiene una frecuencia cardíaca elevada por un tiempo mínimo que serían 30 a 45 minutos, entonces tiene que ser un ejercicio constante. Que el cuerpo entienda que está haciendo ejercicio. Okay. Sí, no como uno como mamá que se la pasa para arriba y para abajo y subo y voy y hago esto con los niños, eso no cuenta, tiene que ser constante. Muy triste, a caminar. La alimentación baja en sal. Si yo veo que tengo factores de riesgo como el cigarrillo, el estrés y bueno, necesito un poquito más de tiempo para mejorar esos hábitos, entonces pues trato de acomodar los otros, bajarle mucho a la sal, aumentar en el potasio. ¿Cómo se aumenta el potasio? El banano, todos sabemos que el banano. Entonces un bananito todos los días si sé que tengo factores de riesgo asociados, bajarle a la sal, la alimentación y obviamente las grasas saturadas, las harinas, bajar de peso si tengo sobrepeso. Hemos hablado ya varias veces de eso, de las harinas. Las harinas es importante porque los hispanos comemos, ya sea, depende de donde seamos, o tortilla, o popusa, o arepa, y a eso le metemos yuca y los caldos de nosotros llevan yuca y llevan papa y si puede plátano y si puede métale otra cosita y todo eso son... Y la carnita bien gordita. Gordita para que tenga bien rico el sabor, entonces pues eso sería entonces una bomba. Sí, un sancocho colombiano o un caldo de esos es una bomba, total. Solo para los domingos. Claro, completamente, si tomamos eso todos los días va a ser una alimentación completamente no balanceada. No hay sino carbohidratos en ese plato. Y no les digo, mi cultura es la misma, en mi casa me levantaron con sancocho, mis tías, mis abuelas, y es delicioso, pero no se puede todos los días. Bueno, en este momento estamos como en directo, nos está pasando un avión por encima, qué bueno que venga turismo a Myrtle Beach, porque ya está pasando la temporada de verano, pero todos los que vivimos acá sabemos lo importante que es para esta ciudad el turismo. Para las mujeres, ¿hay una diferencia entre las mujeres y los hombres o todo es por igual? No, sí hay una diferencia, pero hay una menor incidencia en las mujeres con respecto a los hombres antes de la menopausia. Ya cuando las mujeres entramos en la menopausia, el valor es exactamente igual. Es igual el riesgo cardiovascular en una mujer mayor de 50 que en un hombre cualquier edad. ¿Y los niños, sufren los niños de presión arterial o eso tiene que ser ya como una deficiencia o ya un problema genético? Bueno, cuando un niño tiene una hipertensión arterial es porque está asociada a una enfermedad de base. O sea, al niño no le va a dar de base una hipertensión. El niño tiene una insuficiencia renal, que es generalmente lo que pasa, o un problema renal que le provoca la hipertensión. O sea, tiene que ser de los riñones o algo. Exactamente, de los riñones específicamente. El riñón, como está completamente ligado, es el que va a ser el órgano dañado antes para poder producir una hipertensión en un niño.
Bueno, hay otras cosas que oímos a veces que dicen que es genético, que yo sé que tú dijiste que a todo el mundo, pero que dicen que si uno tiene herencia, ¿sí influye mucho la parte genética? Sí, sí influye la parte genética, sí hay estudios que demuestran que la persona que tiene hipertensión, sus padres tienen hipertensión, los hijos es más probable que sufran hipertensión, pero yo pienso que eso tiene mucho que ver, uno hereda los hábitos. También, sí, señora. Sí, que eso está más ligado a los hábitos que mi mamá y mi papá me enseñaron y que yo cuando soy adulto decido continuar o decido, no, mi papá está un poquito equivocado en esto, entonces yo lo voy a hacer de una manera mejor. Bueno, entonces hablemos ahora, digamos, de lo que seguiría. Yo de pronto dice, bueno, acabo de ver el programa de Contacto Latino con María Juliana, oí a la doctora Paula, voy a empezar a tomarme la presión, voy y me doy cuenta que la tengo alta. Va uno donde el doctor le manda medicina. ¿Qué tan avanzada y qué tan bueno, qué tanto está comprobado que esa medicina sí ayuda y si hay medicinas que ayudan o definitivamente solo, mejor dicho, cómo funciona el medicamento? Bueno, el medicamento funciona, el medicamento definitivamente está comprobado que funciona. O sea, funciona el medicamento, se inicia con medicamentos que producen diuresis, entonces al disminuir el volumen sanguíneo la presión baja. En la medida en la que vamos avanzando en la enfermedad y no hay cambio en los hábitos de vida, pues hay que poner otros medicamentos que estimulan los riñones para que sus vasos estén más amplios. Sí. Ustedes saben que los vasos se abren o se contraen dependiendo de la necesidad. Entonces son medicamentos que hacen que los vasos permanezcan más amplios, pero eso a la larga hace que los vasos se vuelvan flojos y se produzcan aneurismas, por ejemplo, se adelgace la capa. Yo pienso que si uno trata como de pensarlo de verdad con la imagen del tubo, bueno, si tengo mucha presión de agua y el tubo es más grande, pues me baja la presión, pero al tubo estar agrandado todo el tiempo, pues pierde como la facilidad de agrandarse y achiquitarse, que es una función que necesita para poder mover la sangre. Además, generalmente viene asociado al colesterol y el colesterol se acumula en esos vasos y los vuelve duros. Ellos tienen, como tú dices perfectamente, una elasticidad que se abren y se contraen dependiendo de la necesidad. Cuando están forrados en colesterol, en grasa, ellos se ponen duros y se debilita hasta que se rompe, se hace como una bolsa, como una bolsita. Una ampollita. Como una ampollita y se rompe y se produce un aneurisma. Bueno, pero entonces, yo diría, tener mucho cuidado porque es silencioso. Mirar una forma de combatir todo esto es un buen estilo de vida y una buena alimentación, chequeos constantes de su presión arterial para poder saber si está sufriendo o no y definitivamente ir al doctor y utilizar el medicamento. Sí, claro, total. Si ya tiene un diagnóstico, mejore sus hábitos de vida, tómese su medicamento como el doctor se lo envió y si usted mejora sus hábitos de vida, el doctor le va a decir, le está funcionando y va a llegar un momento en el que dice, no, tenemos que disminuirle medicamentos porque está demasiado bien, o sea, ya está en el límite inferior, digamos, está 100, 170, qué sé yo, algún valor les doy, y hay que disminuir medicamentos, o sea, entonces va a mejorar y no va a terminar usted con una bolsada de pastas tomándose a mañana, tarde y noche, que otras consecuencias trae. Todo medicamento trae efectos secundarios. Sí, aquí todas las medicinas le dicen, usted se está tomando esto porque su doctor ya evaluó que era más el beneficio que iba a tener que las cosas malas que iba a tener si se tomaba. Bueno, Paula, pues muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos todas estas dudas. Yo quiero invitar a las personas que nos ven en Contacto Latino aquí de Carolina del Sur, que me escríbanos en la parte de abajo o escríbanos al correo directo de Messenger de Contacto Latino o por los comentarios de YouTube, porque quiero que nos cuenten qué quieren saber, de qué enfermedad quieren que les hablemos, qué preguntas tienen y pues nosotros trabajaremos en esto porque tenemos que apoyarnos entre los latinos y los hispanos que estamos acá. Yo sé lo difícil a veces que es tener el acceso a un médico, entonces pues las cosas que podamos hacer de información. Claro que sí, total. Cualquier pregunta que tengan, cualquier tema que quieran que tratemos, que quieran que profundicemos, nos lo pueden escribir ahí en los comentarios y seguro lo vamos a responder. Los vamos a responder y si no vamos a cuadrar un próximo tema para
para una próxima entrevista, aquí con tapabocas, un poquito incómodos, pero ya sabemos que es algo que también tenemos que hacer por lo que está pasando. Estamos un poquito cerquita, pero nos estamos cuidando. Claro que sí, hay que estar protegidos, tenemos que seguir las medidas que son definitivamente el aislamiento y el tapabocas y el distanciamiento social. Pues si quieren que hablemos, yo digo que hemos hablado mucho del COVID-19, del coronavirus, de la pandemia, pero si les interesa el tema, también. Bueno, recuerden que esto es un espacio para ustedes. Esto es algo que yo hago porque quiero que estemos en contacto, porque me gusta que podamos saber cómo está la comunidad hispana, que podamos saber cuáles son las necesidades, cómo nos podemos ayudar. El próximo programa, si Dios quiere, va a ser de abogados de inmigración y de abogados criminales, o sea que también pueden poner si tienen algún interés o alguna pregunta específica. Claro. También, para terminar y para despedirme, Paula y yo estamos mostrando hoy unos collares muy lindos, que también si a alguien les interesa nos puede preguntar y le daremos la información de la persona que vende esto por si están interesados. ¿Son colombianos? Son collares hechos a mano, colombianos. Bueno, si les gusta nos pueden hacer la referencia y les enviamos la información. Bueno, entonces espero que la pasen bien y nos vemos en una próxima cita en contacto con María Juliana.